Buen día para todos. Iniciamos con nuestro webinar del día de hoy, SOC as a Service Lite, transición hacia una ciberseguridad proactiva. Empezamos enunciando los objetivos de este webinar. En primer lugar, comprender por qué las pymes adoptan una estrategia de ciberseguridad reactiva. Yo apuntaría que porque la gran mayoría de las empresas tienen una estrategia de ciberseguridad reactiva. Muy, muy pocas empresas, a menos que tengan requisitos de cumplimiento, eh, enfocan la seguridad desde el punto de vista proactivo. Así que muchos de los conceptos que vamos a estar conversando el día de hoy son extrapolables a marcos empresariales o organizaciones diferentes de las pymes. Sin embargo, nuestro énfasis va a ser el de la pyme porque efectivamente es donde la mayor parte de las empresas eh, no consideran de forma tan importante los principios de ciberseguridad. Identificar los beneficios de la externalización de un SOC reducido o de un SOC Lite y evidentemente entender cómo un XDR nativo puede apoyar en esta definición de este servicio. Vuelvo y repito, estamos conversando acerca de una versión de SOC cuyo diseño es para pymes, sin embargo, perfectamente puede estar adaptado a otros marcos organizacionales. Como todo, para poder entender un poco al respecto, siempre hay que hablar un poco de estadística. Y por supuesto, vemos aquí que en el 2024, un estudio de Technology in Society revela que las pymes tienden a subinvertir en ciberseguridad. Básicamente por dos motivos: percepción limitada del riesgo y falta de información. Yo agregaría eventualmente el presupuesto, pero esto creo que no es nada extraño para nosotros. Al menos lo que conocemos un poquito el mercado de ciberseguridad. También tenemos que el Ponemon Institute en el 2024, en líneas generales, habla de que el 61% de las organizaciones han experimentado incidentes de ciberseguridad o un incremento de los incidentes de ciberseguridad en el último año. Evidentemente, esto afecta a las pymes. De estas empresas que salieron reflejadas en el estudio, 50% no cuenta con un plan de respuesta efectivo y constante. Estos hallazgos revelan que la mayoría de las organizaciones, las pymes, apuestan por esquemas reactivos que las dejan vulnerables frente a amenazas sofisticadas. Voy a hacer una pausa porque acabo de recibir un indicador de que hay un problema con el audio. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Si se escucha bien, perfecto. Muchas gracias. Continuamos entonces. Criterios de compra a las pymes. Creo que ya lo había mencionado, pero bueno. Y el factor principal no necesariamente es una mejor solución o un mejor marco de respuesta o de efectividad en cuanto a gestión de la solución, sino en la matriz competitiva, aunque para todos es importante el precio, normalmente en la pyme el precio es lo más importante. Se tiende a seleccionar la solución más barata y básicamente porque el driver o el motivador de la compra suele ser
uno, un cumplimiento normativo, o dos, nos sucedió algo, tuvimos un problema y esperamos que al comprar una solución, cualquiera que ella sea, nos permita entonces mitigar o resolver nuestro problema de seguridad. Pero elementos como servicios asociados, esquemas de detección continua, formas de respuesta eficaz, no son considerados dentro del proceso de toma de decisión que tienen las pymes para la compra. Vuelvo y repito, pudiéramos extrapolar esto a organizaciones un poco más grandes y seguramente encajarían perfectamente en este marco de toma de decisión. Vamos entonces a conseguir que hay un marco limitado de presupuesto, tanto para licencias como actualización de soluciones y ni que hablar de lo que es la parte formativa. Esto evidentemente va a limitar gravemente el alcance que puedan tener desde el punto de vista de protección. Otro elemento importante que caracteriza a las empresas que son objeto del servicio que hemos diseñado es que tienden a tener una falsa sensación de seguridad al haber comprado una solución, llámese un firewall, llámese un antivirus, llámese un WAF o cualquier otro elemento, y haberlo implementado y tenerlo en el rack, funcionando en teoría de forma adecuada, pero está instalado hace 5 o 6 años y no ha tenido una actualización importante y ni están revisándose los reportes o gestionándose algún tipo de mecanismo de realimentación para asegurar que funcione bien. Es más, la práctica común es si funciona no se toca, porque la premisa aquí es mantenerse operativo y eso pudiera ser un factor de riesgo, el propio dispositivo de seguridad. Otro elemento sobre la gestión tecnológica es que tiende a implementarse una solución de ciberseguridad en una empresa en la que no existe un equipo de ciberseguridad, lo que hay es un equipo de IT, quizás sea conformado por un par de personas o incluso a veces ni siquiera haya una persona designada a la parte de TI, lo cual evidentemente nos lleva a que no va a haber tiempo de analizar indicadores de compromiso o amenaza, mucho menos habrán procesos claros para remediar dicha amenaza. Si pasa algo, veremos cómo resolvemos. Y si hubieran indicadores o alarmas, ¿quién las procesa? ¿Quién procesa las que son reales o no? ¿Quién procesa los falsos positivos? Entonces ese proceso de seguridad se vuelve ineficiente. Más en la línea de la gestión de la ciberseguridad en una pyme, bueno, evidentemente al no haber un equipo de ciberseguridad, no va a haber alguien que diseñe algún indicador. Así que nos queda limitarnos a utilizar lo existente, y lo existente hoy de alguna forma es Mitre. Sí, es lo que la mayor parte está asumiendo como marco uniforme para identificar tácticas y técnicas, ¿sí?, de ataque. Y estos indicadores son los que nos van a permitir, si los vemos y los revisamos, y si los atendemos, detectar, por ejemplo, patrones de ataque como movimiento lateral o escalamiento de privilegios. El poder tener algo que pueda estar viendo algún tipo de indicador que pueda revelar alguna técnica o una táctica y nos permita responder sería el escenario ideal. ¿Qué pasa si no atendemos entonces la ciberseguridad de forma proactiva? Pues van a haber brechas de seguridad que van a estar latentes, ¿sí?, por semanas o meses, incluso años. Se van a generar costos operativos inesperados porque cuando se presente la situación, vamos a tener que salir corriendo a ver cómo restauramos, cómo nos recuperamos. Vamos a tener que contratar servicios especializados que por la emergencia ya de entrada son costosos y por emergencia van a ser más costosos todavía.
Y la consecuencia final, más allá de la pérdida de la operación y el dinero que se presenta como pérdida cuando hay una falla, es la pérdida de reputación o de confianza de nuestros clientes y socios. ¿Cuál es la solución propuesta? Nuestra solución es implementar para este segmento de empresas que carecen de ciberseguridad o que no tienen cómo atenderlo es el servicio de SOC as a Service Line. Para entender sus capacidades, creo que es importante también compararlo respecto a lo que es el SOC tradicional. Esto a los fines de entender por qué lo llamamos Light, porque es una versión reducida del SOC tradicional. Y entonces, ¿qué es un SOC tradicional? Sus siglas lo dicen, Security Operations Center o Centro de Operaciones de Seguridad. Es una unidad centralizada que puede ser desarrollada a lo interno o puede ser externalizada, que se va a dedicar a ver básicamente todo lo que son los componentes de indicadores de ciberseguridad de una organización. Para su funcionamiento va a requerir sí o sí infraestructura robusta, personal especializado y una inversión importante en tecnología y procesos. No hay forma de hacerlo sin que haya inversión de tiempo y dinero en la implementación de un SOC tradicional. ¿Cuáles serían las funciones básicas de un SOC tradicional? Como una primera instancia, hacer un análisis y correlación de eventos mediante herramientas como un SIEM. Luego vamos a hablar un poquito de qué es esto, pero bueno, la intención es que debe haber algo que reciba toda la información de los distintos elementos de ciberseguridad que hemos instalado en la red del cliente o en las máquinas del cliente, y eso debe aportar algún tipo de información que podamos utilizar. Por definición, el SOC debería operar 365 por 24 por 7, es decir, debe estar trabajando de forma continua, haciendo monitorización completa de redes, sistemas y aplicaciones. Una vez que ya tenemos un equipo de trabajo y herramientas dedicadas a la verificación de los incidentes, debe haber respuesta en tiempo real. Esta respuesta debe incluir labores de notificación, de contención, mitigación, erradicación y recuperación eventualmente si el incidente fuera desastroso. Adicionalmente, una vez que sucedan todos estos incidentes, debe haber una investigación post-mortem, un forénsico, que permita determinar la causa de los incidentes. ¿Con qué objetivo? Con poder conocer y generar indicadores de aprendizaje, lo que llamamos inteligencia de amenazas, para que en un futuro podamos anticipar y prevenir futuros ataques. Aunque no es estándar, dentro de las funciones de un SOC pudiera también tener componentes de gestión de vulnerabilidades o manejo de parches, o inclusive dedicarse a generar lo que es la parte de reportes requeridos por las normativas, ¿sí? Que afecten a la organización. Si estamos hablando de procesamiento de tarjetas de crédito, lo que sería PCI DSS, o si estamos hablando de algún marco normativo que nos afecte en el área de energía, si estamos en la parte de que somos cadena de suministro, una empresa de energía o de tecnología en Europa, entonces NIS2 nos estaría afectando. Entonces ese tipo de normativas requiere algún tipo de emisión de reporte y bueno, esto pudiera ser ejecutado por un SOC tradicional. Ahora que ya conocemos formalmente lo que es un SOC, entonces podemos hablar de lo que es la solución de SOC as a Service Lite. Y básicamente es una solución diseñada para pymes y reitero,
La idea es no enfocarlo solo en pymes, hay empresas de un poco mayor tamaño, organizaciones que pueden tener un nivel de madurez inicial en ciberseguridad y que esto le puede aportar una solución para ir avanzando en sus esquemas de protección. Entonces, la idea es poder brindar ciberseguridad sin los costos ni complejidades que tiene un SOC tradicional. ¿En qué se caracteriza este servicio? Que solamente va a tener foco en detección y respuesta. La parte de contención o la parte de recuperación no es parte de este tipo de servicio. Su foco es convertir una ciberseguridad reactiva en proactiva, tratando de ser lo más preventivo posible, dado de que estamos enfocados en un tipo de negocio en el que la recuperación puede ser muy costosa. Entonces, detección y respuesta de forma inmediata es la aproximación. Entonces, ¿en qué se basa? Básicamente en poder generar indicadores y notificaciones proactivas en las que el cliente de la solución pueda saber qué está ocurriendo y pueda informar o autorizar, según sea el caso, eh, acerca de qué hacer o cómo proceder con cualquier tipo de incidente que se presente dentro de la organización. Evidentemente, enfocados en un nivel de criticidad, ¿sí? De manera de que lo que sea más crítico se atienda de forma más oportuna y lo que tiene menor criticidad pueda irse manejando en el tiempo. Este servicio se basa en la utilización de un XDR o un sistema de detección y respuesta extendido. Ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero es vital la existencia de una plataforma que pueda procesar esto, que además no tenga que ser propiedad del cliente. ¿Okay? Tiene que ser un servicio cloud donde ya esté todo básicamente desarrollado y el cliente o la organización solo se dedique a tomar provecho de una sea previa autorización verbal del cliente o escrita o de forma automática siguiendo un playbook o un listado de normas o preacuerdos establecidos, predefinidos. Otro elemento importante eh, que determinamos a la hora de definir el servicio es que muy poco se logra en una organización que normalmente opera en horario laboral, tratando de generarse indicadores y alertas o acciones que no sean automáticas en horario que no sea laboral. Porque no vas a tener a quien ubicar. Probablemente ya tenías un equipo de IT reducido y que no vas a poder presionar con una carga extra de incidencias que hay que de alguna forma mitigar o resolver y por tanto entendimos que lo más adecuado es abordar este tipo de indicadores en el horario en que se encuentra la empresa laborando y el recurso IT laborando en la empresa. Como para resumir, aquí tenemos un cuadro comparativo donde vemos las diferencias del SOC tradicional versus el SOC as a Service Lite, ¿sí? Principalmente horario de atención,
no trabajamos 24 horas dentro de este servicio. El alcance de las funciones, evidentemente el SOC tradicional va a manejar detección, respuesta, inteligencia forénsica y cumplimiento, mientras que el servicio Light solamente se va a enfocar en detección y respuesta. En cuanto a infraestructura, ya no vas a necesitar la implementación de un CIEM o un SOAR para orquestación, ni vas a tener que tener equipos técnicos especializados y dedicados a esta labor. Y al trabajar con un XDR basado en la nube nativo, vas a reducir al mínimo la infraestructura requerida para operar el SOC. Incluso a nivel de especialización, aunque vas a utilizar algún recurso especializado, ya la plataforma trabaja de forma automática con inteligencia artificial, con machine learning. O sea, prácticamente todo lo que es la inteligencia necesaria para poder entender los indicadores la va a proveer directamente la plataforma XDR. Desde el punto de vista de costos, implementar un SOC sí o sí por su forma de hacerse, aun cuando se pretenda hacer con herramientas open source, va a requerir de un elevado costo en herramientas o servidores o plataformas para soportar estas herramientas y de gente que las pueda operar. En cuanto al servicio de SOC as a Service Lite, va a estar ajustado al presupuesto de la pyme. ¿Por qué? Porque ya básicamente va a estar ajustado a solamente contratar los agentes que requiera para recibir el servicio. Tiempo de implementación. Evidentemente, el servicio va a ser más rápido porque sencillamente ya está preimplementado. La personalización de la alerta dentro del SOC tradicional va a requerir de cierta labor de trabajo, de conocer lo que está utilizando el cliente, aunque tenga algunas alertas preestablecidas, va a necesitar entender ciertos tipos de procesos, mientras que en el SOC as a Service Lite estamos trabajando con las alertas que ya existen, que ya se manejan dentro del marco de Mitre, y sobre eso es que se trabaja y se generan todos los patrones de detección y respuesta. Entonces, dijimos que este servicio se basa en XDR, así que creo que es importante que hablemos un poco de XDR y su comparativa respecto de lo que serían los elementos básicos de un SOC tradicional. Entonces, en un SOC tradicional, el componente principal para poder tener un SOC es el SIEM o sus equivalentes, y que no es más que un sistema de manejo de información. Security Information and Event Management. ¿Ok? Esto no es más que una plataforma que se va a dedicar a almacenar los registros que se generen desde todos los componentes, llámese agentes que se instalen en los computadores o servidores, llámese información que puedan estar enviando switches, servidores, routers, firewalls, y va a recibir todo en un solo sitio. Este sitio va a recibir toda la data y se va a dedicar a analizarla y correlacionarla. ¿Cuál es el detalle? Bueno, que se basa normalmente en la implementación de protocolos estándar como Syslog y va a requerir, por definición, trabajar de forma bastante importante en cómo se recorrelaciona esa data y cómo se generan indicadores a partir de esa data. Entonces, tiene una fortaleza, ¿sí?, respecto de que va a poder recibir información de múltiples fuentes de datos, ¿sí? No va a haber limitación respecto a qué recibir si estamos hablando de que trabajamos bajo estándar. Y si estamos recibiendo fuentes de logs vía Syslog, básicamente cualquier dispositivo puede enviar Syslog. Entonces, desde ese punto de vista, una plataforma 100 pudiera tener toda la data necesaria para poder operar el SOC. Evidentemente, al centralizar, vas a poder trabajar
de forma más sencilla con esa data. Su debilidad principal eh, se basa en su fortaleza, en la centralización de datos de múltiples fuentes, lo cual va a requerir de personal especializado que pueda trabajar con esta data y extraer la información relevante. Si no, van a ser toneladas de data que no nos van a servir de nada, ni van a aportar algo interesante a la pyme para poder resolver su situación de ciberseguridad. Otro elemento importante dentro del esquema de respuesta de un SOC tradicional es algún elemento que genere automatización y respuesta de forma automática, algún sistema de orquestación, algo que pueda montarse sobre el 100, sobre los recursos o sobre los indicadores que se están extrayendo del 100 y basado en eso puede inyectar algún tipo de comando en algún tipo de herramienta para poder entonces generar una automatización de respuesta. Tanto el 100 como el SOAR, trabajando de forma integrada, van a ser elementos fundamentales para la implementación de un SOC, pero van a requerir también de un elemento humano, ¿sí? Respecto a conocimiento para poder tomar esta información que es compleja y traducirla en una acción. Entonces, al igual que el 100, su gran problema es el costo de implementar la herramienta. Ahora, ¿por qué trabajamos con XDR nativo? Porque las funciones de SIEM y de SOAR las incluye de una vez el XDR y su problema principal o su debilidad principal, que es cómo genero indicadores relevantes y cómo los proceso o cómo puedo generar una respuesta automática, viene resuelto de forma nativa por la plataforma XDR. Cuando hablamos de XDR nativa, estamos hablando de una solución que se gestiona directamente por el fabricante de la solución. No hay nadie que sepa mejor que el propio fabricante de cómo actúan sus propias herramientas. Así que cuando el fabricante se involucra en tomar los indicadores o tomar la data que puede generar y generar indicadores y automatizar respuestas sobre sus propias soluciones, ya 3/4 del trabajo están hechas. ¿Sí? Va a ser muchísimo más sencillo poder implementar las funciones del SOC sin tener que incluir en inversiones costosas o en recurso humano costoso para poder tener y disfrutar del servicio de detección y respuesta. Entonces, las fortalezas de un XDR para la implementación del servicio de SOC as a Service Lite radican en, uno, la integración es nativa, es decir, los agentes de detección que instalamos en los computadores o en los servidores se hablan perfectamente con la infraestructura de correlación, que adicionalmente se habla perfectamente con los puntos de acceso inalámbrico, que perfectamente se hablan con las soluciones de detección de respuesta en la red, que perfectamente se hablan con la solución de protección de red o firewall. Entonces, ya esas conversaciones de todos los registros para poder generar indicadores de compromiso ya funcionan de forma preestablecida. Esto evidentemente va a reducir la gestión y la carga operativa del equipo de trabajo, porque ya no vas a tener que ver cómo implementarlo. Y no menos importante, va a facilitar que esto se adopte de forma inmediata. Es decir, si la empresa o la organización está preocupada por su seguridad y quiere pasar de un esquema reactivo a uno proactivo, solamente es tomar la decisión y pagar por el servicio y de forma inmediata, desde el día 1 en que implementa, está disfrutando del manejo del esquema de detección y respuesta. Su debilidad principal es que requiere la adopción de
la solución en su totalidad, de los agentes y de los recursos que se pueden hablar de forma nativa con el XDR. Si ya la empresa o la organización había implementado un firewall en open source, o tenía un CIEM montado en un servidor, o tenía distintos elementos de forma aislada, simplemente esta información no va a ser útil para el XDR en cuanto a la generación de indicadores, y por tanto va a tener que hacer un reemplazo de eso que ya tenía implementado. Ventajas, ¿sí? Bueno, si estamos en una fase de adopción inicial, eh, donde la organización está preocupada por su ciberseguridad o porque eh, el cumplimiento normativo lo obliga a tener que manejar este tipo de información, y por ejemplo en ciertos marcos normativos tú tienes que poder informar en un lapso de tiempo entre 24 y 72 horas acerca de cualquier incidente de seguridad. Este tipo de soluciones puede aportar desde el día uno, ¿sí? Y de forma económica o técnico-económica inteligente. Vas a tener nada más que invertir en lo que requieres en software y hardware, el resto va a ser parte de un servicio que se gestiona en el cloud, y todo el proceso va a ser automatizado desde el cloud con componente humano reducido. Modo de funcionamiento. Creo que con esta lámina resumimos de forma bien sencilla cómo trabaja el servicio de SOC as a Service Lite. En la parte inferior del diagrama tenemos varias fuentes, ¿sí?, que pueden generar protección y que pueden generar el registro de auditoría o logs. Vamos a tener elementos de seguridad de red, los propios firewall o inclusive algunos sensores o colectores de información de la red. Vas a poder tener los puntos de acceso inalámbrico, ¿sí?, que también van a aportar información. Vas a tener a disposición agentes de protección o de EDR que van a estar instalados en los computadores o servidores, y eventualmente si tienes un esquema de manejo de identidad o de autenticación integrado, vas a poder también tener un elemento desde el punto de vista del manejo de la identidad. Entonces, todos estos elementos que tenemos en la parte inferior del diagrama van, uno, a proteger, porque su diseño está para implementar políticas de protección. Pero adicionalmente, dentro de su esquema de protección va a tener políticas que van a generar información, y esa información o registro de auditoría va a subir a la plataforma en la nube. Esa telemetría entra y se procesa por Machine Learning, ¿sí? De manera de poder tener dos elementos principales: un elemento de visibilidad, o lo que llamaríamos la generación de un indicador de alarma o compromiso. Va a haber un indicador que muestra lo que está ocurriendo, y basado en ese indicador, entonces tú vas a poder responder de forma manual o automática a lo que ha generado ese indicador, que se generó a través de un proceso de Machine Learning. Entonces, este componente principal, que es lo que llamamos un XDR nativo, es el vital para prestar el servicio. ¿Por qué es vital? Porque no hacemos nada montando todas estas soluciones, colocando inteligencia artificial y generando una cantidad de indicadores de compromiso que nadie procesa. Si se generan, deben ser procesados. ¿Quién los va a procesar? Un elemento que sería el elemento de inspección que provee el servicio de SOC as a Service Lite. Vas a tener entonces a alguien revisando los indicadores que se generan desde la plataforma XDR y hablando con alguien del lado del cliente, informándole, por ejemplo, que el día de ayer o ahorita, hace 5 minutos, se conectó a alguien a un sitio web que, aunque no está comprometido en su totalidad porque se investigó y el sitio web no está comprometido, tiene un
archivo, ¿sí? Que pudiera tener un troyano, por ejemplo. Y la capa de detección de antivirus vio a ese troyano incluido en ese archivo. Entonces, el elemento del SOC habla con el cliente, le informa. ¿Para qué? Para que evidentemente investigue o nos diga por qué está haciendo ese acceso o está tratando de acceder a ese archivo, y se establece, como se ve en esta flecha direccional, un flujo de comunicación entre el cliente y el operador del SOC, que va a estar trabajando con las herramientas XDR para estar en contacto de forma permanente con el cliente y en función de un acuerdo de normas y procedimientos, que puede ser manual o automático, tomar decisiones para detener un proceso, bloquear una IP, aislar un dispositivo, o sea, generar algún tipo de acción que proteja al cliente lo más cercano al tiempo real posible. Esto adicionalmente le aporta información al gestor de TI que está del lado del cliente para verificar, por ejemplo, y accionar o tratar de tomar alguna medida que no pueda ser abordada desde el punto remoto, desde el SOC, donde se está proveyendo el servicio. Esto de alguna forma resume lo que son los componentes del servicio, cómo es el flujo, la interacción entre el recurso en el SOC y el cliente basado en la existencia de un XDR. Evidentemente, esto obliga al uso de estos elementos que están en la parte inferior para que este componente principal de inteligencia artificial y machine learning pueda accionar de forma apropiada y brindar el esquema de protección requerido. Esto es un poco lo que tenía para contarles el día de hoy, que estamos hablando de SOC as a Service Lite. Con esto estaríamos concluyendo el webinar. Si tuvieran algún tipo de inquietud o consulta, por favor, colocarlo en el chat y lo atendemos en este momento. Si no tienen algún tipo de inquietud o consulta, pues estamos a total disposición de tener una reunión con quien lo considera oportuno para incorporarlo en su organización. Vemos qué tan cerca o qué tan lejos están de la adopción de este tipo de esquema y lo aconsejamos de forma gratuita a ver cuál sería el recurso, el tránsito hacia este tipo de servicio. Aguardo unos segundos por sus inquietudes o comentarios y si no, estaríamos dando cierre a este webinar del día de hoy. No veo ningún tipo de consulta, así que, o comentario, así que estaríamos dando por concluido la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos en el próximo webinar.